Le digo que él nunca lo buscó y nunca buscó a Álvaro Uribe. Correcto, o sea, es correcto. O sea, sí, es cierto que su esposo le manifestó que nunca lo buscó. Perfecto. Es cierto que se le dice en esa grabación por parte de Diego Cadena que a él le dijo Enrique Pardo Hache que su esposo lo estaba buscando, ¿sí o no? Que a él le dijo Álvaro Uribe por medio de la señora... No, perdón, que sí o no es fácil. Es fácil. Esa grabación, no señora, no la voy a escuchar, no la voy a escuchar. Es cierto. Perdón, doctor Cancino. Su señoría. Doctor. Su señoría. Por favor, el doctor del Río, permítame un momento. Su señoría, el doctor Cancino está siendo irrespetuoso con el testigo. Permítame un momento. Es lo que es, doctor del Río. Silencio, no, tiene que ser respetuoso con la testigo. No me dice que no estamos en plaza pública. Usted no puede ser irrespetuoso e intimidar a un testigo. Tiene que respetar. El de Miguel Ángel del Río también está activado. Doctores, ¿me dejan hablar, por favor? Qué pena con ustedes. Primero, señora Deyanira, si la pregunta es cerrada, le voy a pedir que responda sí o no. ¿De acuerdo? Segundo, doctor Iván, no es necesario exaltarse. Le voy a pedir que mantenga la calma. Si la testigo no está contestando de manera adecuada, me pide a mí que la requiera. No es necesario que usted levante la voz. Por vía telefónica o por vía presencial a usted de esas reuniones o conversaciones entre Pardo Hache y su ex esposo, solamente le consta lo que le dijo su ex esposo. ¿Es eso cierto? No, me consta lo que me dijo mi ex esposo, lo que me dijo el doctor Héctor Romero, y en la reunión de Dunkin' Donuts, todo lo que yo le referí al doctor Diego Cadena, en muchas ocasiones hizo la afirmación que era cierto. Vamos nuevamente a esa reunión que será precisamente lo que usted acaba de mencionar en Dunkin' Donuts. Es cierto que en todo momento Diego Cadena le indicó a usted que lo que requería era que su esposo contara solo la verdad. ¿Es eso cierto? Él habla de... No, es eso cierto. Si él le indicó solamente que dijera a su esposo la verdad, ¿es eso cierto? Él habla de la verdad. Sí. Okay. Ya, gracias. ¿Podría recordarnos, es usted una persona con una formación profesional, ¿es eso cierto? Sí, yo soy médico. ¿Podría decirnos si decir la verdad usted lo considera antónimo de mentir? Yo le voy a hacer Perdón. Respóndanos si de acuerdo a su conocimiento, su formación profesional, su instrucción, decir la verdad, ¿usted lo considera antónimo de mentir? Ok, es una pregunta abierta y se la contesto como una pregunta abierta. No, usted me la puede responder con sí o no. ¿Decir la verdad es antónimo de mentir? Doctor, usted me está preguntando que le responda sí o no. Son conceptos contrapuestos. Decir la verdad y mentir, ¿usted lo considera conceptos contrapuestos? Son contrarios, antónimos. Son conceptos contrapuestos. Son conceptos contrapuestos. Cuando usted se reunió con Diego Cadena en Dunkin' Donuts, y que además le mintió al decir que no lo estaba grabando, ya la carta había sido presentada en la corte, ¿es eso cierto? Sí. Y la carta fue presentada con esa nota aclaratoria que aparece al pie de página, que hoy le pusieron de presente de manera virtual, ¿es eso cierto? Sí. Y es cierto que Diego Cadena no participó de ese proceso de entrega en la Corte Suprema de Justicia de esa carta que le pusieron de presente el día de hoy. Sí. Es decir, que la carta sale de las manos de su esposo a sus manos con la nota aclaratoria y de ahí a la corte. ¿Es eso cierto? Sí. Es decir, que cuando se reunió usted con Diego Cadena en el Dunkin' Donuts y le mintió al decirle que no lo estaba grabando, ya la corte tenía toda esa información de la carta
con nota aclaratoria. ¿Es eso cierto? Sí. No más preguntas, su señoría. Gente, acá tenemos el explosivo audio donde un abogado, el abogado de Diego Cadena, regaña a la falsa testigo de Iván Cepeda de la corte guerrillera y corrupta. ¿Quién es? Deyanira Gómez. Esta rata trata, gente, de engañar a los abogados de Diego Cadena y estos la regañan a esta rata criminal. Esta rata se niega a responder sobre las preguntas. Están caídos estas ratas y hoy se confirma. Todo fue un plan criminal de estos asesinos de izquierda comunista. Las FARC participaron en el plan en contra de Álvaro Uribe. Hoy tenemos acá el explosivo audio donde el abogado de Diego Cadena está interrogando a esta falsa testiga, recordemos, Deyanira Gómez, la ex esposa del falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve. ¿Quién es Juan Guillermo Monsalve? El falso testigo de Iván Cepeda, el que Iván Cepeda crió y dijo de que él era un paramilitar, lo cual no es ni paramilitar ni guerrillero. Esto es un delincuente, terrorista, criminal, secuestrador. Hoy tenemos acá el explosivo audio de cómo los abogados regañan, gente, a esta rata por mentirosa. Esta testigo estrella de la corte guerrillera, recordemos que es la corte la que armó esta falsa testiga para que dijeran que sí era una testiga. Fue planeado, gente. La corte cogió a esta guerrillera, le colocó unos micrófonos para inducir al abogado de Álvaro Uribe a recibir un documento falso, gente. Falso era el documento de estas ratas asesinas. Escuchen esos explosivos audios como los abogados de Diego Cadena le dan una paliza a la falsa testiga de Iván Cepeda. ¿Tiene uso de la palabra, doctor Caballero? Gracias, su señoría. Señora Deyanira, solamente le quiero rogar el favor de que, por favor, dé las respuestas muy concretas, porque normalmente las respuestas, o más bien las preguntas que le haré, podrán tener una respuesta de sí o no. Gracias. Voy a tocarle el tema de la reunión con el abogado de Diego Cadena. Diga si es cierto o no, usted le instalaron un dispositivo de grabación. ¿Cierto eso? Sí. ¿Quién se lo instaló? El CTI. ¿Usted en algún momento de la conversación le indicó a Diego Cadena que no lo estaba grabando? ¿Es eso cierto? Sí. ¿Usted recibió algún tipo de indicación donde le decían que mintiera sobre si estaba grabando o no esa conversación? Objeción, su señoría. Ese tema nunca fue tratado en el interrogatorio. Pero tiene íntima Sí, pero relación le acabo de con preguntar a la señora. Perdón, doctor Caballero. Tiene íntima relación con el tema de la reunión y la grabación. Por favor, señora Gómez, conteste. No. Pero usted, aunque no le dieron esa indicación, le mintió a Diego Cadena sobre que lo estaba grabando, ¿cierto? Te dije que no lo estaba grabando. Se podría decir, señora Gómez, y usted con una persona con una instrucción profesional, con una persona que indica esa falsedad, una persona mentirosa, ¿cierto? Objeción, su señoría. Procede. Creo que primero que todo. Procede, doctor Hernández. Gracias. Gracias. Señora testigo, ¿podría decirme cuánto tiempo duró usted con esos dispositivos de grabación instalados en su cuerpo? De la mañana a la hora que comience a instalarlo el CTI, no sé exactamente bien, 6 de la mañana hasta horas después que se terminó la reunión. A usted se le puso de presente una grabación dentro de esta diligencia judicial que demora más o menos 40 minutos, ¿cierto? Sí. Es decir, hay una grabación que tiene un tiempo superior a la que le pusieron de presente en esta diligencia, ¿cierto?
No entiendo su pregunta, doctor. Señora Deyanira, ¿me podría entonces confirmar, es cierto o no, que hay una grabación que tiene un tiempo de duración superior a la grabación que le fue expuesta aquí en esta audiencia? Eso no lo sabría, tendrían que hablar con el CTI, que fue la entidad que manejó esa información. Gracias. Puede responderme hasta ahí. Es decir, que usted no participó del proceso de extracción de esa grabación, ¿eso es cierto? No, eso lo hace el CTI. Perfecto, es decir, usted no pudo verificar el contenido ni la calidad de la grabación que usted realizó a escondidas de Diego Caena, ¿cierto? Yo no participé porque no es mi campo, eso lo hizo directamente. Le voy a hacer una pregunta. Usted mencionó acá que su esposo le comentaba, su ex esposo le comentaba conversaciones que había tenido con Pardo Háchez. ¿Eso es cierto? Objeción, su señoría, la misma defensa planteó. Sí mencionó la testigo que su esposo le relataba cosas. Doctor Caballero, déjeme un segundo, por favor. Doctor Daniel, ¿es cierto lo que usted plantea en relación a que la defensa presentó oposición en relación a las manifestaciones de la señora Deyanira Gómez por el dicho del señor, sobre lo que le había comentado Guillermo Monsalve, pero tampoco podemos desconocer que una gran parte del relato de la señora Deyanira Gómez versó precisamente sobre las afirmaciones y manifestaciones que le había hecho el señor Juan Guillermo Monsalve, y esas quedaron incorporadas a la declaración. Entonces, señor Caballero, ¿puede repetir la pregunta, por favor? La repito. Su ex esposo Juan Guillermo Monsalve en algún momento o en varios momentos le relató sobre comentarios o conversaciones que había tenido con el señor Pardo Háchez, ¿cierto? Sí. Pero usted nunca estuvo presente en esas conversaciones o reuniones que tuvo su esposo con el señor Pardo Háchez, ¿eso es cierto? No. Es decir, que de esas conversaciones y o reuniones que tuvo su ex esposo, Juan Guillermo Monsalve con el señor Pardo Háchez, solamente le consta lo que le dijo su esposo vía telefónica, ¿eso es cierto? No solamente vía telefónica, sino vía presencial, porque yo me reunía con él. Y de hecho, No, está bien. Es decir, solamente le consta, ya sea por vía telefónica o por vía presencial, lo que le dijo su esposo Juan Guillermo Monsalve. Perdón, doctor Caballero. Un momento, por favor. Siento cortarle el ímpetu, pero deme un instante. Doctor Hernández. Gracias, su señoría. Su señoría, la pregunta es una pregunta abierta, la testigo está contestando, pues que se le permita terminar la respuesta, porque es que se le corta en la mitad de la respuesta que está otorgando. La podría reformular para hacer de manera cerrada. Doctor, si lo que requiere es una respuesta de sí o no, la pregunta pues debe tener una estructura cerrada. Si la pregunta es abierta, pues permitámosle al testigo que dé la respuesta completa. Sí, señor. Listo. Señora Deyanira Gómez, sea por vía telefónica o por vía presencial, a usted de esas reuniones o conversaciones entre Pardo Háchez y su ex esposo, solamente le consta lo que le dijo su ex esposo, ¿es eso cierto? No, me consta lo que me dijo mi ex esposo, lo que me dijo el doctor Héctor Romero, y en la reunión de Dunkin' Donuts, todo lo que yo le referí al doctor Diego Caena, en muchas ocasiones hizo la afirmación que era cierto. Vamos nuevamente a esa reunión que será precisamente lo que usted acaba de mencionar en Dunkin' Donuts. Es cierto que en todo momento Diego Caena le indicó a usted que lo que requería era que su esposo contara solo la verdad. ¿Es eso cierto? Él habla de... No, es eso cierto. Si él le indicó solamente que dijera a su esposo la verdad, ¿es eso cierto? Él habla de la verdad. Sí. Okay. Ya, gracias. ¿Podría recordarnos, es usted una persona con una formación profesional, ¿es eso cierto? Sí, yo soy médico. ¿Podría decirnos si decir la verdad
usted lo considera antónimo de mentir? Yo le voy a hacer Perdón. Respóndanos si de acuerdo a su conocimiento, su formación profesional, su instrucción, decir la verdad, ¿usted lo considera antónimo de mentir? Ok, es una pregunta abierta y se la contesto como una pregunta abierta. No, usted me la puede responder con sí o no. ¿Decir la verdad es antónimo de mentir? Doctor, usted me está preguntando que le responda sí o no. Son conceptos contrapuestos. Decir la verdad y mentir, ¿usted lo considera conceptos contrapuestos? Son ¿Contrarios, antónimos? Son conceptos contrapuestos. Son conceptos contrapuestos. Cuando usted se reunió con Diego Cadena en Dunkin' Donuts, y que además le mintió al decir que no lo estaba grabando, ya la carta había sido presentada en la corte, ¿es eso cierto? Sí. Y la carta fue presentada con esa nota aclaratoria que aparece al pie de página, que hoy le mostró, además que hoy le pusieron de presente de manera virtual, ¿es eso cierto? Sí. Y ese es cierto que Diego Cadena no participó de ese proceso de entrega en la Corte Suprema de Justicia de esa carta que le pusieron de presente el día de hoy. Sí. Es decir, que la carta sale de las manos de su esposo a sus manos con la nota aclaratoria y de ahí a la Corte. ¿Es eso cierto? Sí. Es decir, que cuando se reunió usted con Diego Cadena en el Dunkin' Donuts y le mintió al decirle que no lo estaba grabando, ya la Corte tenía toda esa información de la carta con nota aclaratoria. ¿Es eso cierto? Sí. No más preguntas, su señoría. Gracias, doctor Caballero. Qué pena, doctora Dalgisa. No sé si era usted o el doctor Lemos que me estaban levantando la mano, pero pues no quise interrumpir el interrogatorio. No, doctor, disculpe que fue como un error, doctor. Qué pena. Ah, ok. Y ahora levanta la mano el señor Juan José Salazar. Señoría, con todo respeto, le pediría al señor fiscal que no asienta con la cabeza cada vez que le preguntan a la testigo una pregunta de sí o no, porque eso sería estarla induciendo a responder. Pues no me percaté de esa situación. Sí, yo sí me percaté de eso, señoría, 3 veces. Perdón. Doctor Daniel, pues simplemente evitar esas... Su señoría, no verbales, sé que seguramente involuntarias, pero tratemos de no hacerlo para evitar una vez más. Claro que sí, su señoría, pero también dejando la claridad. El acusado está mintiendo. La presentación que hice fue después de la respuesta, y sí la hice 3 veces, pero después de otorgada la respuesta. Se puede verificar los audios y videos. Tranquilo, doctor Hernández, no es necesario. Perfecto, su señoría. Doctor Iván Cancino. Sí, su señoría, muchas gracias. Doctora Deyanira Gómez, buenos días. Buenos días, doctor Cancino. Gracias. El primer tema del contrainterrogatorio es: ¿usted hizo alguna grabación propia, no la de la corte, de la reunión entre usted y el señor Diego Cadena en el Dunkin' Donuts, sí o no? No. Cuando usted fue puesta la grabadora y el cable por parte de la Corte Suprema desde temprano en la mañana, ¿se le indicó que desde ese mismo momento se iniciaba a grabar, sí o no? No recuerdo. ¿Usted en algún momento inició la grabación? ¿Usted la puso a iniciar, sí o no? No. Frente a la situación de la grabación que se nos pone de presente, que dice usted que fue en el Dunkin' Donuts, le quiero hacer las siguientes preguntas y de acuerdo a lo que se vaya recordando, pues le propondré a la presidencia una metodología. ¿Es cierto que usted le dice a Diego Cadena que su esposo no lo estaba buscando a él directamente, sí o no?
Le digo que él nunca lo buscó y nunca buscó a Álvaro Uribe. Correcto, o sea, es correcto. O sea, sí, es cierto que su esposo le manifestó que nunca lo buscó. Perfecto.